transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero decirte que ya tú también puedes gozar de su amor si te entregas a Él, si creyeras en Él. Su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor te dará por la eternidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero decirte que ya tú también puedes gozar de su amor si te entregas a Él, si creyeras en Él. Su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor te dará por la eternidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor
paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Porque tú eres Jesús quien transformaste nuestra vida. Tú eres aquel que con su amor y con su vida en la cruz nos diste una nueva oportunidad, Señor. Nos diste el gozo de caminar contigo, Jesús, de ser tus hijos, Señor. Gracias, mi Dios, por ser nuestro todo, por llenarnos en todo, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Jesús. Con vino y aceite Él me ungió, y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite Él me ungió. Con vino y aceite Él me ungió, y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite Él me ungió. Con vino y aceite Él me ungió, y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite Él me ungió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite Él me ungió. Salta, oh fuente, salta, salta por todo mi ser. Salta, oh ríos del Espíritu, del agua viva que me limpió, del agua viva que me limpió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay amor, amor, sin igual amor en Jesús, que murió y resucitó. Hay amor, amor, sin igual amor en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has amado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has amado.
Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo a ti. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. Él es el Rey de reyes. Él es Señor de señores. Jesucristo es mi Rey. Por siempre yo le alabaré. Jesucristo es mi Rey. Por siempre yo le alabaré. El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. Él es el Rey de reyes. Él es Señor de señores. Jesucristo es mi Rey. Por siempre yo le alabaré. Jesucristo es mi Rey. Por siempre yo le alabaré. Jesucristo es mi Rey. Por siempre yo le alabaré. Por siempre, Señor. Por siempre te alabaremos, Jesús. Porque grandes cosas, Señor, y grandes maravillas has hecho en nuestra vida, Jesús. Porque nos amaste con eterno amor, Señor. Nos atrajiste a ti, Jesús. Y nos limpiaste, Señor. Nos escogiste, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz, Jesús. Porque por ella, Señor, vivimos hoy. Gracias, Señor. Bendito seas, Jesús. Gracias, Señor. Con tu amor me has cambiado. En
palabra yo he encontrado cosas tan bellas que solo tú podrías dar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, por cuanto he puesto a Jesús como mi Rey. Jesucristo, mi vida entera has cambiado. Todo lo veo tan distinto. Un canto nuevo hay en mí para ti, Señor, para ti, Señor Jesucristo. Con tu amor me has cambiado, en tu palabra yo he encontrado cosas tan bellas que solo tú podrías dar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, por cuanto he puesto a Jesús como mi Rey. Jesucristo, mi vida entera has cambiado. Oh, todo lo veo tan distinto. Un canto nuevo hay en mí para ti, Señor, para ti, Señor Jesucristo. Mi vida entera has cambiado. Todo lo veo tan distinto. Un canto nuevo hay en mí para ti, Señor, para ti, Señor Jesucristo. Con tu amor me has cambiado, en tu palabra yo he encontrado cosas tan bellas que solo tú podrías dar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, por cuanto he puesto a Jesús como mi Rey. Jesucristo, mi vida entera has cambiado. Todo lo veo tan distinto. Un canto nuevo hay en mí para ti, Señor, para ti, Señor, para ti, Señor Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo.
Él vio mi viña y la vio desolada. Vio mi vida que estaba vacía. Pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Él vio mi viña y la vio desolada. Él vio mi vida que estaba vacía. Él pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Él ha derramado agua en el sequedal. Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. Él ha derramado agua en el sequedal. Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. Al Cordero de Dios
por su muerte en la cruz, por su sangre vertida por mí. Gloria al Cordero de Dios. Al Cordero de Dios sea la gloria. Al Cordero de Dios sea la honra. Por su muerte en la cruz, por su sangre vertida por mí. Gloria al Cordero de Dios, por su muerte en la cruz, por su sangre vertida por mí. Gloria al Cordero de Dios, por su muerte en la cruz, por su sangre vertida por mí. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada, Señor. Gracias, Jesús, por rescatarnos, Señor, del camino de muerte. Gracias, Señor, por ponernos en camino nuevo, Señor. Gracias, Jesús, por darnos la ciudadanía celestial. Señor, porque indignos éramos, Señor. Sin embargo, te plació amarnos, Señor. Jesús, muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Muy buen día tengan cada uno de ustedes y pues bienvenido a esta nueva enseñanza que vamos a tener. Qué bueno, gracias a Dios que estás aquí escuchando la reunión, que estuviste en la alabanza, metido en la alabanza como Dios pues nos pide que cuando estemos durante el tiempo de la alabanza y la adoración, aunque estemos en nuestra casa, aunque estemos allí en el lugar donde lo estamos escuchando, que nos concentremos, que nos metamos a adorar a Dios. Es muy importante. Vamos a pedir mucho que Dios nos ayude, es muy importante la asistencia de Dios. Entonces vamos a orar que sea la asistencia de Dios primeramente en cada palabra que se va a decir y la palabra que Dios quiere hablarte a tu corazón. Amado Señor Jesús, cuánto te ruego que cada palabra que se hable venga de parte tuya, Señor. Tú respaldes la escritura, tú respaldes los testimonios que se van a compartir, Señor, el estudio, la enseñanza, y que, Padre, que pueda haber una claridad de lo que es la iglesia verdadera de Jesucristo, según la Biblia. Te lo pido en el nombre de Jesús, háblanos el día de hoy, Señor, no falten tus palabras. Amén. Amén. Vamos a empezar con Hechos 2, versículo 47. Hechos 2, 47. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es una iglesia bíblica? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí nos está dando una descripción de lo que hacía la iglesia en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Nos dice que ellos alababan a Dios, era una alabanza en conjunto en la iglesia, ellos estaban continuamente como iglesia, como grupo alabando a Dios. Y algo que era un impacto para todo el pueblo, tenían el favor con todo el pueblo. La gente de alrededor notaba, había una notoriedad muy grande de que eran personas distintas y que eran gente muy diferentes y tenían favor con todo el pueblo. Y bueno, gracias a ello dice que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Esto es, que el Señor traía a la gente que se iba a convertir. La gente se convertía realmente a Cristo, había una conversión real y pues la iglesia crecía en número. Es lo que nos dice que es la iglesia. Yo quisiera durante esta enseñanza leerte algunos testimonios, algunas introducción y algunas partes de lo que era la iglesia primitiva. Todavía después de los apóstoles hay registros, hay documentos donde se nos registran a los primeros, a los que siguieron después de Juan, de Pedro, aquellos primeros líderes cristianos. Vamos a ver algunos de ellos. Y uno de ellos fue Policarpo. Y era un hombre ya grande de edad y quisiera leerte cómo fue los últimos momentos de su vida. Dice que en aquel entonces lo traían en un carro tirado de caballos. Eran calles empedradas en Roma y lo tenían ahí a Policarpo, era ya un anciano, lo tenían en el carro, era un prisionero. Lo tenían amarrado, lo tenían dentro de un costal. Dice que mientras iba en la calle empedrada, todos los niños siguiéndolos, enloquecidos, la gente ahí romana siguiéndolos, los perros ladrando, siguiendo, todos llenos de emoción, porque de alguna manera el hecho de que llevaban un prisionero era algo muy llamativo en la época de Roma y todo el mundo sabía que iba a ser un espectáculo que se iba a dar. Después se detiene este carro afuera de los altos muros de la arena. Entonces el guarda del carro que baja de los caballos del carro y saca al prisionero metido en un saco y lo avienta como si fuera basura, ¿no? Como si fuera un costal de basura.
Y ya desde hace algunas semanas el pueblo insistía en que este hombre fuera arrestado y ejecutado, pero no tenía apariencia de malhechor. Era un anciano, digamos, delicado, la cara pues arrugada, su cabello era blanco, sus barbas eran blancas como las nubes en el cielo mediterráneo. El prisionero entró en la arena cojeando y las nuevas corrieron de una persona a otra de que este era Policarpo, el criminal cuya mente habían venido a ver. ¿Y cuál era el delito que él tenía? ¿Cuál era el delito? Bueno, él era el líder de aquella ciudad y era el líder de una secta supersticiosa, la secta conocida como los cristianos, Entonces, ese era el delito que se le tenía a Policarpo. Era un anciano guiado por soldados. Y bueno, él se acercó al procónsul romano mientras el gentío gritaba su aprobación. Querían ver sangre esa tarde. Pero la cara del procónsul se ruborizó. ¿Era este el criminal peligroso a quien querían dar muerte? Entonces, el procónsul se inclinó hacia adelante y habló con voz baja al anciano prisionero. El gobierno romano le dijo: no quiere perseguir a los ancianos. Solo jura por la divinidad de César y te pondré en libertad. Y le dijo: esto yo no puedo hacer. Entonces solo grita: abajo con los ateos, y bastará. Bueno, eso se le dijo que gritara porque a los cristianos que no temían ni a dioses ni templos, muchos los veían o creían que eran ateos porque no adoraban a sus ídolos. Con gran calma, el prisionero dio la vuelta y señaló hacia el gentío que gritaba por su muerte. Entonces, mirando hacia el cielo, gritó a toda voz: abajo los ateos. Pero él estaba mirando hacia toda la gente que estaba deseando ver su muerte. Entonces el procónsul quedó desconcertado porque dijo lo que quería que dijera, pero no era la respuesta que él esperaba, ¿sí? Entonces la gente empezó a gritar más y más y más y seguía gritando. Y lo que quería este procónsul era de alguna manera poner en libertad a este anciano y tenía que aplacar a la gente también. La gente estaba desbordada en esa furia de querer ver la sangre de este hombre. Entonces le dijo: maldice a Jesucristo, te ordeno. Por unos momentos, Policarpo miró fijamente al rostro severo del procónsul y luego habló con una calma y dijo lo siguiente: por 86 años he servido a Jesús y él nunca no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues podré maldecir a mi rey y mi salvador? Mientras tanto, la multitud se impacientaba más y más, querían sangre y el procónsul temía lo que iba a hacer. Y le dijo: jura por la divinidad de César, le insistió otra vez. Y el prisionero contestó sin demorar: ya que usted aparenta que no saber quién soy, permítanme ayudarle. Digo sin vergüenza que soy un cristiano. Y si usted desea saber qué creen los cristianos, señáleme una hora y con gusto se lo diré. Entonces el procónsul se agitó. No me tienes que persuadir a mí, persuade a ellos, dijo señalando a la multitud. Entonces Policarpo dio un vistazo al tumulto que llevaba la arena. ¿Sí? Habían venido para ver la diversión en sangre, eso querían y nada menos. Y dijo: no abarataré las enseñanzas de Jesús ante tales personas. Entonces el procónsul se enojó. ¿No sabes que tengo en mi poder animales feroces?, le dijo el procónsul. Los soltaré de inmediato, si tú no te arrepientes de estas necedades. Muy bien, suéltelos, replicó Policarpo sin miedo. ¿Quién ha oído jamás de que una persona se arrepintiera de lo bueno para andar en pos de lo malo? El procónsul solía vencer aún a los criminales más fuertes con sus amenazas, pero este anciano más bien lo vencía a él. Su cólera se encendía cada vez más y más. Bien, y le dijo: si los leones no te dan miedo, óyeme, te quemaré vivo, si no maldices a Jesucristo ahora mismo. Lleno del Espíritu Santo, Policarpo contestó con voz y valor:
¿Me amenaza usted con un fuego que se apaga después de 1 hora? ¿No sabe que vendrá un fuego eterno, el fuego del juicio reservado para los impíos? ¿Por qué esperar más? Haga conmigo lo que va a hacer. Entonces el procónsul no había querido que saliera de esta manera. Él había querido conquistar a este viejo, había esperado verle de rodillas, rogando por misericordia, pero el prisionero, el anciano, había conquistado al procónsul, y éste se recostó en su silla elegante, humillado y enfurecido. Mandó heraldos a diferentes sitios, a toda la arena, para anunciar que Policarpo lo que había dicho. Entonces, cuando se dio el anuncio en toda la arena, toda la gente empezó a correr despavorida, saltó de las calles para buscar leña. Saltó de las bancas, perdón, para buscar leña. Se salió ¿cómo se llama? De la arena, se fueron a las tiendas, se fueron a todas las casas, se metían a las casas, a los lugares donde podría haber leña, sacaron y la prepararon allí para que quemaran a Policarpo. Entonces se amontonaron todos, amontonaron una cantidad de leña, pero él habló con confianza a los soldados cuando de alguna manera llevaban a este hombre a ser quemado en esa pira, en ese lugar, y lo empezaron a clavar o a querer amarrar de las manos y de los pies, y dijo con mucha confianza: déjenme, así como estoy. El que me fortalece contra el fuego me ayudará a permanecer en él sin que me aseguren. Después de permitir que Policarpo orara, los soldados prendieron el fuego. Y al quemar a Policarpo, el pueblo de Esmirna creía que los pondrían en el olvido y que la despreciada secta de los cristianos se acabaría. Como el procónsul que había esperado intimidar a Policarpo, así creía el pueblo, que los cristianos se intimidarían y olvidarían su fe porque habían quemado al líder, a uno de los líderes o de los más grandes líderes que había después de que murieron los apóstoles, a Policarpo. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que en vez de intimidarse por la muerte de la iglesia, los líderes, los cristianos, desde los más jóvenes a los más grandes, desde los más nuevos convertidos hasta todos los más grandes ancianos, ellos cobraron ánimo y empezaron a aumentarse en número, se empezaron a encender más en el amor por Cristo, empezaron a convertirse más cristianos y la iglesia se hizo más fuerte que nunca, con más comunión unos con otros, con un amor implacable unos a otros, un amor hacia los enemigos, una oración más fuerte. ¿Por qué? Porque en vez de que creía la gente que se iba a acabar el cristianismo con esa acción de matar a ese de los líderes, a uno de los líderes, ¿qué fue lo que sucedió? Creció la iglesia. Entonces, hoy por eso vamos a ver cómo era la iglesia primitiva y también cómo es el día de hoy la iglesia actualmente. Pero, ¿qué es la iglesia? Vamos a ver algunos conceptos importantes. La iglesia, ya lo veíamos la semana pasada, viene de la palabra griega eclesía, que es una congregación o asamblea o gente reunida. Y el significado del griego significa los que son llamados a salir fuera para después congregarse. Los que son llamados a salir fuera para después congregarse, o sea, fuera del mundo. O sea, gente llamada a salir fuera de este mundo y que ahora se reúne junta. Vamos a ver algunos conceptos equivocados. Bueno, es muy común en la gente que no conoce la Biblia, en la religión popular, que la iglesia es una catedral, es un templo, esa es la iglesia, o son las 4 paredes. Inclusive dentro del cristianismo, de los grupos cristianos, se tiene la idea de que si no estamos en las 4 paredes, ya sea en un local o ya sea en algún templo, etcétera, entonces no es lo mismo que si estuvieras en tu casa o que si estuvieras en un grupo, una célula en el hogar. Piensan que le dan un valor más especial a 4 paredes, a una catedral. Tampoco es la iglesia un club social.
un lugar donde vamos a pasar el tiempo, a conocer amigos. No es un lugar donde vamos a hacer amistades tampoco. No es un centro de entretenimiento donde se nos va a hablar bonito, donde se nos va a hablar cosas que nos agraden. No es eso la iglesia. ¿Sí? Tampoco es una asociación humanitaria donde vamos a aprender a ayudar a los demás, donde nos van a dar reglas morales, donde nos van a dar ciertas reglas a un negocio. Tampoco es un negocio. Un negocio donde los líderes van a sacar más dinero a través de los diezmos y las ofrendas. No es eso la iglesia. No tiene absolutamente nada que ver con la iglesia bíblica. ¿Sí? La iglesia bíblica en la iglesia, en el Nuevo Testamento, podría estar en una casa, podría estar en un grupo de personas convertidas, pero en sí es una comunidad de personas que vamos a ver cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran lo que los unía unos a otros. Pero veamos a continuación, por ejemplo, Romanos 16:5. Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces aquí el apóstol Pablo está mandando un saludo a la iglesia que estaba en una casa. La iglesia podía estar en una casa, la iglesia podía estar en algún lugar, en alguna ciudad. La iglesia podía estar en algún lugar especial. Por ejemplo, en Apocalipsis, no lo busquen, pero en Apocalipsis 2:12 dice el ángel a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa? Que era un ángel a la iglesia que lo estaba dirigiendo a la iglesia que estaba en Pérgamo, que era un lugar, ¿sí? Una ciudad, etcétera. Entonces, qué importante es ver que no es precisamente una cuatro paredes, sino se mencionaba al lugar donde estaba la iglesia. Otro punto importante que quiero también que nos quede muy claro es que la iglesia en su mayoría, o bueno, en su totalidad, debe de estar constituida por gente salva, convertida, alejada de los pecados. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, Hechos 2:47, donde dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjate, este versículo que veíamos al principio habla de que la iglesia está constituida por gente convertida. Y cuando hablo de gente convertida, gente salva, no estoy hablando de personas que solamente hicieron una oración del pecador, de aceptar a Cristo, y que siguen en sus mismos pecados. Estoy hablando de personas realmente que tuvieron un arrepentimiento real, radical, una fe genuina en Cristo que los llevó a dar un cambio total en sus vidas y que ahora toda su vida está entregada para las cosas de Jesús y de su reino. Esa es la gente salva que vive una vida piadosa y recta delante de Dios. Y es lo que constituye realmente la iglesia. Así es que si es un lugar de pura gente donde se reúnen a alabar a Dios, a estudiar la Biblia, pero viven en sus chismes, murmuraciones, lujuria, en maledicencia, viven también en pecados escandalosos, viven en fraudes, en tantos pecados, codicias necias, avaricias, y aún así se llaman iglesia. Creo que están en un concepto equivocado y ese lugar no se le puede denominar que es una iglesia. Será una religión, un grupo religioso donde adoran ahí a un Dios, pero no es la iglesia bíblica, es la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde se reúne la iglesia? La Biblia nos dice en Hechos, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, dice que se reunían por el templo y por las casas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacían ahí cuando se reunían en el templo y por las casas? Bueno, para empezar, cuando se reunían los cristianos era realmente una comunión entre ellos que había muy fuerte, había un lazo muy fuerte entre ellos que es el haber sido limpiado
y salvado por Jesucristo. No importa dónde se reúnan, si debajo de un árbol, en una casa o donde sea. Pero algo que los unía muy fuerte es que ellos tenían todos la misma intención, las mismas metas, los mismos propósitos, los mismos intereses. ¿Cuáles eran? Jesucristo por sobre todas las cosas. Dejar y aborrecer este mundo, dejar los pecados, avanzar en el reino de Jesucristo. Cuando alguien tenía otras metas, amando más este mundo, sus propios proyectos personales, sus propias metas personales, pues no podía encajar muy bien. Se sentía como alguien extraño en medio de una comunidad de personas que entre ellos tenían una comunión que los unía unos a otros entre sí, que era una koinonía. En el griego la palabra koinonía es una comunión más fuerte de convivir. Es una comunión más fuerte de estar conviviendo unos con otros. Es una comunión de que tienes los mismos sentir, las mismas metas, las mismas intenciones, y aun cuando se ponen a orar están de acuerdo para orar. Entonces, también se reunían para orar juntos. Había realmente oración, a veces intercesión, que eran clamores fuertes para librar a las almas de Satanás, del infierno, para que se salvaran las almas. Y había oración en grupo. Acostumbraban comer juntos. Eran momentos de convivencia muy sanos, muy de mucho amor unos con otros, pero muy sana la convivencia, convivios de amor, donde era un deleite. De hecho, el cristiano le es un deleite poder estar con sus hermanos conviviendo, porque pues es parte. De hecho, los ve hasta con mayor amor o lealtad hacia ellos, los hermanos en Cristo, que a sus mismos hermanos carnales. Y otra cosa que hacían es que se ponían de acuerdo para hacer misericordia y hacían ayudando a los pobres, de tal manera que platicaban a ver si no había algún necesitado entre ellos y buscaban la manera de solucionar el problema. ¿Sí? Vamos a ver algunas características de la verdadera iglesia. En Hechos también nos dicen que la gente perseveraba en la doctrina, tenían comunión unos con otros, partiendo el pan, hacían oraciones. Esto lo puedes leer en tu casa más adelante, si quieres, en Hechos 2:42. Y dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bueno, era algo que no porque fueran comunistas, sino que la situación los llevó a vivir juntos y también a compartirse todas las cosas, ¿verdad? Vamos a ver algunas características de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia, como te decía, es gente salva, gente convertida. Eso es algo que no podemos concebir, una iglesia que se diga verdadera iglesia y que vivan en pecado. Aunque actualmente hay un gran número de ellos, hay un gran número de grupos religiosos que en su gran mayoría siguen practicando pecados, inclusive pecados del corazón, pecados, por poner un ejemplo, gente iracunda, por ejemplo, gente mentirosa, personas que andan en mucho chisme, hablando de terceras personas, murmurando contra terceras personas, gente que no tiene temor al mentir, al robar, ¿sí? Jóvenes codiciando sexualmente en su corazón, incluso hasta en fornicación. Y bueno, si se dice en iglesia, están completamente fuera de lo que es una iglesia verdaderamente. Y cuando hablamos de una iglesia verdadera, estamos hablando de personas que se han alejado de todos los pecados, que tienen una fe obediente, que vence al mundo y a los pecados. Entonces es muy importante. Son personas que viven rectamente, que no viven dando malos testimonios. Y como te comentaba, hay una comunión espiritual. Esa palabra koinonía, o sea, es una comunión, tener el mismo sentir, los mismos intereses, las mismas metas, unos con otros. Se aman buscando unos a otros, supliendo la necesidad de los hermanos.
Bien, eso ya nos quedó claro. Gente salva, número uno. Número siguiente es la Biblia para la verdadera iglesia o la iglesia bíblica. Es la máxima regla absoluta de autoridad. O sea, la Biblia es la regla máxima de autoridad, de doctrina, fe y conducta. De doctrina, fe y conducta. Y para esto vamos a leer, por favor, 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando vemos organizaciones, grupos religiosos, donde las tradiciones, los dogmas son más importantes que lo que dice la Biblia, no se puede llamar una iglesia de Jesucristo. Cuando vemos iglesias o grupos religiosos que tienen ideas que el líder está promoviendo, que van en contra de la palabra de Dios, de la Escritura, o que no van de acuerdo a la Escritura, no es una iglesia verdadera. La regla máxima para todo asunto de fe y de conducta es la Biblia. Así es que cuando hay una controversia en cuanto a alguna doctrina, tenemos que ir a la Biblia. Cuando hay una controversia en cuanto a una opinión de una persona, tenemos que ir a la Biblia, y eso es lo que nos va a ir definiendo y nos va a dar entendimiento para seguir adelante como iglesia. Otro punto importante es que la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo, no es el líder de los mormones, José Smith, no es el líder de los testigos de Jehová, la asociación, agrupación líder Watchtower. Ellos no son la cabeza en una iglesia, tampoco es el Papa, la iglesia, la cabeza, es Jesucristo. En Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, hace la comparación, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Muy bien. Nos queda claro que es gente salva, nos queda claro que la Biblia es lo más importante, la máxima regla de autoridad. Por eso los líderes y los cristianos y bueno, todos y cada uno de los convertidos deben de buscar conocer la Biblia realmente, estudiarla profundamente para que sea la cual se dirija esa iglesia. Bien, otro punto importante, vamos a ver algunas características de la iglesia verdadera y cómo era la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Y para esto vamos a mencionar lo que comentó David W. Berkot. Él hizo un estudio profundo de los escritos y manuscritos que hay disponibles acerca de la iglesia primitiva de los primeros 2 siglos del cristianismo. ¿Sí? Entonces, este hombre hizo un estudio de aquellos hombres líderes que siguieron después de los apóstoles. Ya mencionamos a Policarpo. Hay otros, por ejemplo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Justino, y hay otros hombres que vamos a ir mencionando que fueron líderes después de los discípulos de Jesús. Y durante los primeros 2 siglos estudió cómo era la iglesia en aquel entonces. Y comenta lo siguiente: al reflexionar sobre el ministerio de Jesús en el mundo, Jesús seleccionó de todas sus enseñanzas, aparte de lo que él ya nos habló en la palabra, eligió explicar las señales que distinguen a los miembros de una iglesia o a los miembros de la verdadera iglesia. Y Jesús nos hablaba que, número 1, una característica de la verdadera iglesia es la separación del mundo. En Juan 15:18 lo puedes ver luego al 19. Juan 15 habla de que es una iglesia
que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, una característica es que la iglesia verdadera de Jesucristo está alejada del mundo. Otro punto importante de una verdadera iglesia es que tienen un amor sin condición, una entrega en amor hacia las personas, como también lo dijo el apóstol Juan en el capítulo 13, 34. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán los que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Habla de que era una iglesia que tuviera amor, que tenía amor y que en eso conocía a la gente que eran sus discípulos. Y un punto importante también de la iglesia, que vamos a ver, a detallar a continuación, es que la verdadera iglesia tenía una fe obediente como de niño. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El que me ama, mi palabra guardará, decía Jesús. El que me ama, mi palabra guardará porque estás creyendo en mí. Entonces, ¿cómo era la iglesia del segundo siglo? Ya no hablemos la de los Hechos, ya la hemos, algunos de ustedes han leído el libro de los Hechos y pues nos narra realmente algunos aspectos de la iglesia en el libro de los Hechos. Después de los Hechos y después del Apocalipsis hay algunos historiadores que han investigado el tema de la iglesia, ¿no? ¿Cómo eran esos cristianos primitivos? Número uno, era un pueblo que no era de este mundo, o sea, que aborrecía las cosas de este mundo. En una obra de un autor desconocido, escrito alrededor del 130 después de Cristo, describe a los cristianos, a los romanos de la siguiente manera, y lo describen así. Viven en sus distintos países, pero siempre como peregrinos. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en el mundo, pero no son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes civiles, pero a la vez sus vidas superan esas leyes. Ellos aman a todos los hombres, mas son perseguidos por todos. Son desconocidos y condenados. Son llevados a la muerte, pero serán restaurados a la vida. Son pobres, mas enriquecen a muchos. Poseen poco, mas abundan en todo. Son deshonrados, pero en su deshonra son glorificados. Y aquellos que los aborrecen no pueden dar razón de su odio. Ya que el mundo no era su hogar, los cristianos primitivos podían decidir sin reserva alguna, como Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otro de aquellos cristianos de aquella época, llamado Justino, explicó a los romanos: ya que no fijamos nuestros pensamientos en el presente, no nos preocupamos cuando los hombres nos llevan a la muerte. De todos modos, el morir es una deuda que tenemos que pagar. Así decía Justino. En otro escrito, un anciano de la iglesia exhortó a su congregación: hermanos, de buena voluntad, dejemos nuestra peregrinación aquí en el mundo para que podamos cumplir la voluntad de aquel que nos llamó. No tengamos temor de salir de este mundo, sabiendo que las cosas de este mundo no son nuestras. Y no fijemos nuestros deseos en ellas. El Señor dice: ningún siervo puede servir a dos señores. Si deseamos pues servir tanto a Dios como a la riqueza, nuestra vida será sin provecho. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Este mundo y el venidero son enemigos. Por tanto, no podemos ser amigos de ambos. Y esto es lo que comentaban aquellos cristianos del siglo II después de Cristo. Otro de estos hombres se llamaba Cipriano, el anciano de estima de la iglesia en Cartago. Destacó el mismo punto en una carta que escribió a un amigo cristiano: la única tranquilidad verdadera y de confianza, la única seguridad que vale, que es firme y nunca cambia, es esta: que el hombre se retire de las distracciones de este mundo, que se asegure que la roca firme de la salvación y que levante sus ojos de la tierra al cielo.
El que es en verdad mayor que el mundo, nada desea, nada anhela de este mundo. Cuán seguro, cuán inconmovible es aquella seguridad, cuán celestial la protección de sus bendiciones sin fin. Ser libre de las trampas de este mundo engañador, ser limpio de la hez de la tierra y preparado para la luz de la inmortalidad eterna. O sea, de esta manera, Cipriano describía la experiencia de estos verdaderos cristianos, donde lo único seguro era Cristo, lo único seguro era la roca firme de la salvación, lo único que nos podía dar seguridad inconmovible era el mismo Cristo, porque este mundo iba a terminar y este mundo se iba a acabar y estábamos de paso nada más en este mundo. Y bueno, en los demás escritos también se hablaba lo mismo en los cristianos de Europa, de África del Norte, por ejemplo, y decían, no podemos tener a Cristo y al mundo al mismo tiempo. También tenemos el testimonio de un enemigo pagano. Este testimonio se relata de un soldado romano, y a modo de burla o de menosprecio, se relata el escrito de cómo él se burlaba de los cristianos, pero tiene mucho que decirnos. Dice lo siguiente, este soldado romano dice: menosprecian los templos como si fueran casas de los muertos, rechazan a los dioses, se ríen de cosas sagradas, de la idolatría. Aunque pobres ellos mismos, sienten compasión de nuestros sacerdotes. Aunque medio desnudos, desprecian el honor y las túnicas de púrpura. No temen las tormentas presentes, pero temen las que quizás vengan en el futuro. Y aunque no teman en nada morir ahora, temen una muerte después de la muerte. Mientras tanto, ustedes viven en incertidumbre y ansiedades, absteniéndose aún de los placeres decentes. Ustedes no asisten a los juegos deportivos, se refería a la arena, ¿verdad? Coliseo. No tienen ningún interés en las diversiones. Rechazan los banquetes y aborrecen los juegos sagrados. Así, pobres que son, ni resucitarán entre los muertos, ni disfrutarán de la vida ahora. De esta manera, si tienen ustedes sensatez o juicio alguno, dejen de fijarse en los cielos y en los destinos y secretos del mundo. Y aquellas personas que no pueden entender los asuntos civiles no tienen esperanza de entender los divinos. Fíjate cómo acusó este soldado romano a los cristianos de aquel entonces. La pregunta es, ¿estas acusaciones podrían hacerlo a la iglesia que se dice cristiana el día de hoy? O sea, ¿nos dirían lo mismo los ateos, las personas incrédulas? ¿Nos dirían las mismas palabras o vamos los mismos temas acerca de que menosprecian todo lo que es la idolatría? O sea, lo que mencionaba ahí, cómo los acusaba acerca, dice, menosprecian los templos, andan medio desnudos, no les gustan las diversiones de este mundo, rechazan los banquetes romanos, los juegos sagrados, pobres de ustedes, son muertos, son crucificados. Mira, cuando muchos de los cristianos el día de hoy disfrutan, pues como que las mismas diversiones entre el impío y el cristiano, andan en las mismas diversiones, en las mismas cosas que ven en la televisión. Los incrédulos, como que ya no hay mucha diferencia. No se toma la cruz, no se practica el negarse a sí mismo. Y aunque podemos decir que ahorita en Occidente no hay persecución, muchos cristianos de hoy no se paran por Dios ni en las cosas más mínimas. Cuando deberían rechazar una oferta de trabajo, de empleo, sí le pagan muy bien remunerado, pero tiene que cometer fraude, tiene que decir mentiras, tiene que alterar los inventarios de las tiendas, tiene que robar, tiene que engañar. ¿Y cuántos que se dicen ser cristianos no se paran ni siquiera por eso, prefieren el amor al dinero antes de tener temor a las cosas de Dios? Entonces,
Difícilmente estas acusaciones no podrían ser para un cristiano, para muchos grupos cristianos el día de hoy. Se aman los unos a los otros. Vamos a ver otro punto importante. Dice, veamos por ejemplo Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces esta es la descripción del libro de los Hechos, que nos relata en la época de los Hechos de la primera iglesia, cómo comían juntos, vivían juntos, estaban unánimes en un mismo sentir, en un mismo corazón, alabando a Dios y suplían las necesidades de la gente que tenía necesidad en aquel entonces. ¿Y cómo era la iglesia después del segundo siglo? Bueno, tenía un amor sin condición. Y en ninguna otra época de la iglesia que la iglesia primitiva había un amor de este tipo. Los vecinos romanos que tenían ellos, los cristianos, lo podían ver. Un hombre llamado Tertuliano relata que los romanos exclamaban, ¿cómo se aman los unos a los otros? ¿Cómo se aman los unos a los otros? Justino, otro de los cristianos líderes de la iglesia, explicó el amor cristiano de esta manera. Nosotros, que antes estimábamos ganar la riqueza y los bienes más que cualquier otra cosa, ahora traemos lo que tenemos a un fondo común y lo compartimos con el que padece necesidad, dice. Antes nos desaborrecíamos, nos distanciábamos, rehusábamos asociarnos con gente de otra raza o nación, pero ahora a causa de Cristo vivimos con aquellas personas y oramos por nuestros enemigos. O sea, fíjate lo que decía Justino. Otro hombre llamado Clemente de Alejandría dice, describe la persona que conoce a Dios de esta manera. Por amor a otro, él se hace pobre a sí mismo, para que no pase por alto ningún hermano que tenga necesidad. Comparte especialmente si cree que él puede soportar la pobreza mejor que su hermano. También considera que el sufrir de otro es su propio sufrir y sufre algo por haber compartido de su propia pobreza y no se queja. O sea, el grado de hacer misericordia de aquellos cristianos era a tal grado de que aun si él si tenía que sufrir por compartir algo de su propia pobreza, porque pues la gente vivía en mucha pobreza y bueno, en mi pobreza voy a compartir, aunque yo tenga que sufrir, no se andaban quejando, no andaban ahí con quejas, no andaban allá y es que pues ya le di esta ropa que me gustaba y pues ya me quedé así con lo peorcito. No, pues no se andaba quejando. Ya le compartí mi despensa, ya no voy a poder comer lo que quería. No se andaba quejando. Entonces, en medio de la pobreza la gente compartía. Y bueno, no cabe duda también que epidemias como la que estamos viviendo hoy del COVID-19 ha habido a lo largo de toda la historia. Ha habido epidemias en el mundo, pandemias, y hubo una que se relata en aquella época de los primeros siglos, y dice que cuando una enfermedad fatal inundó el mundo entero en el tercer siglo, los cristianos eran los únicos que cuidaban a los enfermos, y ellos los cuidaban aunque corrían el peligro de contagiarse ellos mismos. Mientras tanto, los paganos echaban a las calles a los enfermos, aún a los que eran miembros de su propia familia, para protegerse de la enfermedad. O sea, los incrédulos echaban a su propia familia que estaban contagiados. No los querían, no querían contagiarse. Y el cristiano los recibía y se exponían a contagiarse ellos mismos si era necesario
con tal de cuidar a los enfermos. O sea, era el grado de amor que tenían. No quiere decir que hoy vas a exponerte diciendo es que soy un verdadero cristiano, me quito mi cubrebocas, ya no guardo sana distancia, ya ando ahí predicándole a todo mundo. Claro que tenías que tener sus debidas precauciones por amor a los demás, pero no tenían temor de dejar morir a la gente para no contagiarse, no. Otro caso que sonaba mucho o que eran de este tipo de consejerías que se daban en el cristianismo, ilustra el amor fraternal de los cristianos y su entrega al señorío de Cristo. Se trata del testimonio de un cristiano convertido a Cristo, que su único empleo, aún llegando a Cristo, siendo él antes un impío, bueno, lo que él se dedicaba era ser actor. Era un actor de teatro. Y bueno, él se convierte a Cristo y se da cuenta que no podía seguir en ese empleo porque en las obras dramáticas fomentaba la inmoralidad. Estaban llenos de idolatría. Además, en el teatro a veces hacía homosexuales a los muchachos con el propósito de prepararlos para hacer un mejor papel que el de las mujeres en las obras. Entonces, viendo esto, el cristiano dijo, no, pues yo no puedo participar en esto. Era nuevo convertido esta persona y por eso lo que quería él era hacer un plan. Dice, voy a hacer un negocio, una escuela donde yo voy a enseñar a los incrédulos el teatro de una manera sana. Pero antes de hacer cualquier cosa, él dijo, yo voy a primeramente buscar a Dios y voy a pedir consejo. Voy a pedir consejo a los pastores, a los ancianos. Y bueno, los ancianos dijeron que ya que la profesión del actor era inmoral, también les parecía que era inmoral enseñar esta profesión a otros. Pero no obstante, le escribieron una carta a Cipriano de Cartago. Era la ciudad más cercana, otro de los líderes de la iglesia en aquel entonces. Y Cipriano estaba de acuerdo con ellos en que un cristiano no debía enseñar una profesión que él mismo no podía practicar. Y esto me llama mucho la atención de cuánto temían a Dios, o sea, el temor a Dios de no pecar contra Dios, de no ofender a Dios, de no hacer algo, bueno, sí me va a dejar dinero, es mi empleo, mantengo a mi familia con este empleo, etcétera. Pero lo más importante era, no quiero ofender a Dios. No quiero ofender a Cristo. Y el consejo de parte de los ancianos, ¿sabes qué? Si tú practicas esto, pues ¿cómo vas a enseñar algo que tú no puedes ni siquiera practicar? Entonces no es correcto. ¿Sí? Entonces, primeramente, dispuesto a obedecer el señorío de Cristo. ¿Sí? Dispuesto a obedecer el señorío de Cristo. El punto siguiente es que tenían una fe obediente. Una fe obediente. Hoy se confunde mucho la fe, que la fe yo creo en Jesús, yo confío en Jesús, Jesús en sus promesas, etcétera. Pero no se entiende que la fe bíblica es obediente. Y para los cristianos lo entendían perfectamente, los cristianos primitivos. Tener fe significaba mucho más que acepté a Cristo en mi corazón. Fijé mis ojos en Cristo y a partir de ahí tuve fe para salvación. Nada que ver con lo que se ve ahora en el cristianismo. El significado que ellos creían era que para creer involucraba un gran sufrimiento. Para creer en Jesús, confesar con su boca que Jesús es el Señor y confesar que Él le levantó de los muertos era sufrimiento. Era una entrega al sufrimiento, no era cualquier cosa de confesión. No, era una fe que los llevaba a obedecer. Una persona que no hace lo que Dios ha ordenado revela que realmente no tiene fe en Dios. Eso lo declaró Clemente. Así que para los cristianos primitivos, decir que uno confiaba en Dios y rehusar obedecerle
era una contradicción que no podía ser cristiano esa persona, como dice Primera de Juan 2:4. Eh, y los cristianos, en pocas palabras, ellos decían, no decimos grandes cosas, nosotros las vivimos. Y una señal muy particular de los cristianos primitivos era que tenían una fe como de niño. Y era una fe, era una obediencia literal a las enseñanzas de Jesús. Y bueno, muchas veces se daba de que no entendían el por qué tenían que obedecer ciertas cosas. Pero ellos sencillamente confiaban que el camino marcado por Dios era el mejor camino. ¿Sí? Entonces, este líder, anciano, este pastor cristiano de los primeros siglos, segundo siglo, Clemente, dijo lo siguiente: ¿quién pues tendrá tanto descaro como para descreer a Dios y demandar de Dios una explicación como si fuera un hombre? O sea, ellos confiaban en que el cristiano, aunque no entendiera por qué Dios le estaba pidiendo cierta cosa, ellos tenían que tener una fe como de niño. Confiaban en Dios porque vivían en el temor de su majestad y sabiduría. ¿Sí? Félix, un licenciado cristiano en Roma, contemporáneo de Tertuliano, él lo dijo de la siguiente manera: Dios es mayor que todos nuestros pensamientos, dijo. Él es infinito, es inmenso. Solo Él mismo comprende la inmensidad de su grandeza. Nuestro corazón es muy limitado para comprenderlo. Lo estimamos como es digno de ser estimado cuando decimos que está más allá de nuestra estimación. Quien piense que conoce la grandeza de Dios, disminuye su grandeza. Y aunque muchos cristianos trataban de huir de la persecución que había, la fe de ellos era creer que cuando su maestro les decía, cuando les dijo a la iglesia que se edificaría sobre una roca y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, ellos lo creían firmemente, sencillamente, ¿sí? Bien sabían que millares de ellos podrían encontrarse con las muertes, veían cómo los cristianos morían, pero a pesar de todas esas torturas que les hacían fuertísimas, ellos creían como niños. Yo confío en que Él me dijo estas palabras. Tengo una fe sencilla de que Jesús no me va a abandonar. Estoy convencido que mi Padre nunca permitirá que la iglesia sea aniquilada. Estoy convencido de que mi Padre no permitirá que la iglesia sea aniquilada. Era el pensamiento de cada cristiano. Por más que nos quieran matar, la iglesia no va a acabar. La iglesia no va a ser aniquilada, decían. Los cristianos aparecían ante los jueces romanos con manos indefensas, proclamando que no iban a usar medios humanos para tratar de preservar la iglesia. Ellos tenían una confianza en que Dios iba a agregar los que habían de ser salvos, y esa era la fe sencilla. Confiaban en su único Dios, solo en Dios, como su protector. Como su protector. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hoy se dice de los cristianos? ¿Qué es lo que se ve hoy en la iglesia, en lo que se llama la iglesia cristiana? Lamentablemente vemos muchos que dicen tener fe, pero no se tiene una fe obediente. Si se cree en Jesús, se piensa que con solamente la fe es salvo, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento. La palabra nos dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. No hay obras que se producen como fruto de su salvación. O sea, son gente que está pasiva, gente que no, que solamente cumple con ir a la iglesia, orar, etcétera, pero no hay un fruto de cristiano, no hay un amor de cristiano hacia los demás. No como Abraham, que tuvo una fe que lo llevó a obedecer, a cambiarse de lugar y llevarlo a donde no sabía ni siquiera dónde iba. No, nada que ver con esa fe. Lamentablemente hoy, la iglesia de hoy, que se dice ser cristiana, tienen una falsa fe. La Biblia nos dice que se le dijo al etíope: si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Pero hoy la gente no cree de todo corazón, se entrega parcialmente, no se entrega a Dios totalmente, ¿sí? Olvida
que Dios lo está viendo en cada momento y por eso caen en pecado y en otro pecado y en otro pecado porque olvidas que Dios te está viendo. Y esa no es una fe de todo corazón, ¿sí? Viven con sus conciencias atormentado, ay, es que a lo mejor ya estoy mal, es que ya pequé, es que ya fallé a Dios y otra vez están ahí pensando en que fallaron a Dios. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados por la fe. Está la paz, tenemos paz para con Dios. ¿Y dónde está la paz? ¿Dónde está la paz? No hay paz, porque no hay una verdadera fe. O vemos iglesias o grupos que en lugar de tener un amor incondicional unos a otros, pues no se aman. Chismes, murmuraciones, hablar del hermano mal con otra persona, hablar de terceras personas, contar historias o contar la vida de otra persona sin su autorización, estarle hablando a otros de lo que vive el otro, de lo que falló, contando los pecados que de otro a otras personas, manchando la reputación de tus hermanos. La verdad, no hay amor. No podemos decir amor cuando hay gente necesitada y cuando se les pide, ven a cuidarme al hospital, etcétera. No, yo no voy. No hay nadie que vaya, no hay ninguna persona dispuesta, porque no hay amor. No se preocupan unos por otros, no se visitan a los enfermos. Entonces, esos lugares no se puede decir que es una iglesia. Cuando en Efesios 3:17 dice que Cristo habita por la fe, cuando hay un amor que se aumenta en lo ancho, en lo alto, en la profundidad, haya un amor gracias a la fe donde habita Cristo. Finalmente, quiero terminar diciéndote cómo se rompe la unidad de la iglesia. Cómo se rompe la unidad en la iglesia. Nos dice la palabra en Hebreos que no nos acercamos a cualquier lugar, como fue en la época de Moisés, que no nos acercamos a un monte que se podía palpar. Aquella gente de la época de Moisés no se quiso acercar al monte Sinaí por temor a morir, porque veían a Dios que estaba ahí en el monte Sinaí. Era terrible lo que se veía en aquella época y la gente, y Moisés dijo, estoy espantado y temblando. En Hebreos 12 también nos dice que cuando vienes a Cristo, te has acercado al monte de Sión, a una ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En otras palabras, querido hermano y amigo, cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, cuando tú estás en esa unidad en la iglesia, tenemos que cuidarla, porque el pecado puede romper la unidad. Recordemos que la unidad es estar en el mismo sentir, es estar con los mismos metas, con los mismos propósitos. A todos nos salvó Cristo, a tu hermano, a tu hermana lo salvó Cristo. Fueron comprados con la sangre de Jesucristo. Fueron comprados con la sangre de Jesús, cada uno de mis hermanos. Así es que tiene muchísimo valor. Cuando Jesús dice, querido hermano, hay de aquel que tropiece a uno de estos pequeñitos, porque mejor le fuera atarse una rueda de molino al cuello. Es porque es tan peligroso y es tan grave tropezar, escandalizar, dar mal testimonio, realmente que otra persona llegue a pecar por causa de que te vio o por causa tuya. Está rompiendo esa unidad en la iglesia. El pecado, la hipocresía también está rompiendo la unidad y traicionando a aquellos cristianos, aquellos hermanos, aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo, aquellos que confían en ti cuando llegamos a pecar. Así es que si viene la tentación a cometer un pecado, viene la tentación a hacer algo, piensa, yo no voy a traicionar a Cristo y tampoco voy a traicionar a mis hermanos. No voy a pecar contra ellos ni contra Cristo, porque fueron comprados por la sangre de Cristo y esto va a romper la armonía en la iglesia, en mi familia. Voy a dar mal testimonio.
Se va a romper la conexión para que Jesús siga bendiciendo mi familia. Cuando Ananías y Zafira decidieron ser hipócritas, reteniendo una parte de lo que querían donar, pero publicando y diciendo que habían donado todo el dinero, siendo hipócritas. Y entonces Pedro le es revelado por el Espíritu Santo lo que estaban haciendo y cayeron muertos tanto Ananías y Zafira porque estaba entrando la hipocresía a una iglesia santa, a una iglesia pura y sin mancha que fue lavada por la sangre de Jesucristo. Y cuando uno está en hipocresía y cuando uno está en pecado, estamos rompiendo con la bendición, con la unidad. Ya no es lo mismo. Ya no puedes estar en el mismo sentir con tu hermano, ponerte a orar junto con él, ponerte a clamar con él, porque ya tu conciencia te está diciendo, mira, tú ya estás haciendo esto, ya hiciste mal, estás practicando este pecado, ya estás en pornografía, ya estás en inmoralidad, mira, ya estás así, ya no puedes, ya ni siquiera te vas a hallar, te vas a sentir a gusto en la comunión con los hermanos. Mira, ya estás en amargura, ya no puedes perdonar, ya no puedes. ¿Por qué? Porque ya estás rompiendo con la unidad de la iglesia. Pecas contra Dios y pecas con los hermanos. Querido amigo que me estás escuchando, realmente hoy hemos hablado cómo era la iglesia primitiva, cómo es la iglesia en libros de los Hechos y cómo debe ser hoy. ¿Sí? Realmente te encuentras en un lugar donde no se vive de esta manera, donde lejos de haber esa coinonía, esa unidad, ese amor fraternal, dispuesto a dar la vida el uno al otro, hay todo tipo de pecado. Te recomiendo que salgas y que busques un lugar donde se hable la verdad, que busques ayuda, porque tu alma está en juego, porque es el ciego y era el ciego, ambos caerán en el hoyo. Querido amigo, ¿realmente crees que el estar escuchando la palabra de Dios domingo tras domingo te convierte en cristiano? Leyendo la escritura, orando. Cuando Jesús demanda realmente un cambio de tu forma de pensar, una entrega total, sin reservas. Una fe en Cristo que te entregas totalmente sin ninguna restricción, entregándote totalmente a Cristo, confiando en que Él te va a ayudar en cada momento, en los momentos de dificultad. Te llamas cristiano y amas el mundo, amas las cosas de este mundo, los deseos de la carne, las diversiones de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. No se parece a la iglesia. Pero si tú eres parte de esta verdadera iglesia porque Jesús te salvó y fuiste comprado por alto precio, ¿cuánto debemos de tener el guardar ese amor los unos con los otros, el guardar esa unidad y sobre todo la misericordia y decir yo no voy a traicionar a mis hermanos, no voy a traicionar a Cristo? Al contrario, como decía Policarpo, que fue quemado, ¿cómo voy a ofender a Cristo? ¿Cómo voy a traicionar a Cristo si por 86 años Él estuvo conmigo y me ayudó y me amó? ¿Cómo hoy le voy a fallar a Él? Qué sencillas palabras, qué bellas palabras. Que las tengamos en mente y que sea algo que nos impida retroceder en cada momento. Vamos a orar para que Dios nos pueda ayudar en este momento. Señor Jesús, cuánto anhelamos, Padre amado, que la iglesia crezca, Señor. Que la iglesia no se parezca al mundo, Señor, que se parezca a tu iglesia primitiva que tú levantaste. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Padre, que tú añadas a la iglesia los que han de ser salvos. Y el que quiera ser salvo, Padre, sepa que no es parte de un grupo religioso. Es parte de una iglesia que es dirigida por el soberano Señor,
por ti, Señor, y que ahora nuestras vidas están a tu merced, Señor. Quédate con nosotros, Padre. Edifícanos cada vez más en el amor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, muchas gracias por haber escuchado esta palabra, esperando que haya sido de bendición, y pues invitarte para que no dejes de escucharnos cada domingo, las enseñanzas que podamos transmitir cada domingo. Si por alguna razón la puedes volver a escuchar, que sea mayor de bendición, escúchela, y si la puedes compartir, adelante. Comparte esta enseñanza a personas que creas que pueden ser de bendición para ellos, esperando que Dios les hable a cada uno, y que Dios te bendiga. Por mi parte es todo, y hasta la próxima.